Bienvenido a este canal, esto es Ajedrez 2000 y hoy vas a conocer una receta muy efectiva, sorprendente, pero sobre todo agresiva contra la apertura inglesa. Así que estate muy atento porque yo soy Paul Sabrià y esto es Ajedrez 2000. Esta es la posición que vamos a llegar con negras contra la variante principal de la inglesa. Y aquí vamos a estructurar esa receta en dos partes. Esa primera, vamos a ver qué sucede cuando las blancas juegan D4. La segunda alternativa con más de 1100 partidas. Y la jugada principal es enroque, que la vamos a ver en la segunda parte en el próximo vídeo de la receta contra la inglesa variante principal. Hay otras jugadas tipo A3 que no vamos a comentar porque, aunque no creo que sean muy fuertes, tampoco se han jugado mucho en esta posición. Por ejemplo, solo encontramos con A3 siendo la tercera opción 285 partidas. Antes de comentar cómo jugar, vamos a ver cómo llegar aquí, ¿no? Así que empezamos ya desde la jugada 1, donde las blancas juegan C4, que es la apertura inglesa, respondemos con E5 y tras caballo C3, caballo C6, vamos a ver G3 porque es la variante principal. Debemos saber también que las blancas podrían seguir, entre otras, con caballo F3, donde hay muchísimas partidas aquí y deberíamos encontrar una apertura, una forma de jugar, una receta diferente porque aquí solo vamos a ver qué sucede contra la variante principal porque es la variante que nos van a realizar más a menudo en nuestras partidas y por tanto la que le podemos sacar más partido. Pero si quieres una receta contra este caballo F3 o contra cualquier otra apertura de ajedrez que te pueda molestar, me lo puedes dejar en los comentarios y vamos a crear una receta efectiva como siempre. Así que ya pasamos a ver qué sucede tras G3, alfil C5, alfil G2, D6 y nuevamente las blancas podrían jugar caballo F3, donde encontramos más de 6000 partidas, pero nos vamos a centrar en la jugada de 3 principal porque hay más de 16.000 partidas en la base de datos de Lichess y eso es muchísima diferencia. Por tanto, es la jugada que nos van a hacer más a menudo. Seguimos con A6 para dejarle a 7 la casilla al alfil y tras caballo 2 nos anticipamos a la ruptura de 4 y jugamos directamente alfil a 7 alcanzando la posición que estábamos hablando, donde dividimos ya el vídeo aquí y dejamos la jugada de enroque para el próximo. Así que ya empezamos directamente viendo qué sucede tras D4. Nosotros vamos a jugar aquí H5 y ya dejamos nuestro plan y nuestras intenciones muy claras. Avanzar el peón hasta H4 para abrir la columna H y poder atacar el rey rival ya desde las primeras jugadas. Así que ya desde un principio vamos a intentar poner problemas a las blancas que aquí tienen tres formas principales y significativas de reaccionar, dejando de lado la jugada en enroque, que es una jugada que vamos a ver en el siguiente vídeo en un orden de jugadas distintas donde empezarían con enroque y solo entonces jugarían D4. Las tres jugadas que vamos a ver son H4 y H3, ambas veremos con objetivo de frenar ese peón H y empezaremos con alfil por C6, que es la tercera opción, quizás la que me guste menos para las blancas, pero que debemos tener en cuenta porque es una opción que a veces acude. Y puedes pensar, ¿por qué las blancas sacrifican su mejor pieza, que es el alfil de G2? Entonces, es difícil comprender esto. Sin embargo, lo que buscan las blancas es prevenir nuestro ataque y tras la captura de alfil intentan llegar a un final forzado tras el cambio de peones en la columna, cambiando damas. Entonces llegamos a una posición donde las blancas tienen mejor estructura de peones porque tienen dos islas, nosotros tenemos tres islas y además tenemos los peones C doblados y aislados juntamente con el peón de A que también está aislado. ¿Así estamos peor? No está tan claro porque tenemos parejita de alfiles, sobre todo este alfil de C8 no tiene el oponente de G2 y ha dejado debilidades en los puntos H3 y F3. Por tanto, este alfil de C8 va a ser muy fuerte y esta posición, aunque objetivamente creo que es cercana a la igualdad, las negras están puntuando muy bien. Así que es una buena opción para llegar. Sin embargo, puedes pensar, ya, Paul, pero es que tú me has prometido ataque y ya en la primera línea llegamos a un final tras alfil por C6 y D por E5. Bueno, entonces te voy a dejar
una alternativa que por cierto no vas a encontrar en ningún sitio porque es novedad, que es la jugada alfil G4, que no se ha jugado nunca. Y tras E por D6 vamos a aprovechar que el peón D impide el cambio de damas para seguir con nuestra iniciativa mediante H4 y tras D por C7, dama por C7. Las blancas tienen dos peones de más, pero a cambio nosotros tenemos pareja de alfiles, sobre todo este alfil, como hemos dicho, es el más fuerte de la posición porque no tiene oponente y las blancas tienen debilidades en estas casillas. Y además hemos mantenido las damas y el peón de H ya está a H4, donde en cualquier momento vamos a poder abrir la columna H cuando queramos. Así que tenemos muy buena compensación aquí por ambos peones y en cualquiera de las dos líneas tenemos buenas opciones de conseguir una buena posición. Así que alfil por C6 no nos preocupa y pasamos a ver qué pasa tras H4. Donde generalmente una forma fácil de encontrar el plan es cuando el rey se encuentra en G1 y el peón se encuentra en H4, vamos a provocar la ruptura G5. Sin embargo, es una jugada que, aunque aquí ha dado buenos resultados, como el rey no está en G1, no me parece tan buena. Y la razón es que esta jugada G5 genera muchas debilidades en la posición. H5 era una jugada que no dejaba tantas concesiones como va a dejar la jugada G5. Y si el rey ya está enrocado, bueno, podemos tener buen contrajuego y buen ataque al cambio. Sin embargo, si el rey no ha enrocado, me parece que nuestro ataque realmente no va a ser tan fuerte como para contrarrestar las propias debilidades que deja la jugada G5. Entonces no es una jugada que recomiendo, aunque está aquí, la podéis jugar y está puntuando muy bien, sobre todo en partidas blitz. Pero me parece un poco más prudente aprovechar la casilla G4, que es la debilidad que deja el avance del peón H4, con caballo F6. Y tras enroque, voy a dejar dos planes en el aire, puedes escoger los que te guste más. El primero es más sólido, alfil G4, la jugada más lógica, la más empleada en esta posición, está puntuando bien para las negras, terminamos con nuestro desarrollo, las piezas menores están bien situadas, nuestra pareja de alfiles está ejerciendo fuerza en ese centro donde ya directamente estamos amenazando el peón central de 4, porque si las blancas ignoran esta amenaza, entonces este peón puede ser capturado debido a la clavada del caballo E2, por eso hemos jugado también alfil G4. Y tras una jugada tipo D5, caballo E7, seguiríamos entonces con enroque corto, con una posición un poco más tranquila, pero muy jugable, donde las negras están puntuando bien. Y la jugada de 5, si bien ha ganado mucho espacio para las blancas, también es verdad que le ha quitado muchísima acción al alfil de G2. Así que me gusta un poquito más para las blancas dama de 3, donde defenderían este peón porque el caballo de D2 ya no está clavado y mantiene toda la flexibilidad de la posición porque las blancas van a poder decidir luego si mantener esa estructura, tomar el peón en E5, jugar D5, quedarse quietos y seguir con B3. Entonces es una opción que me gusta más para las blancas, pero después de enroque o dama de 7, cualquiera de las dos, nuestro plan va a ser dama de 7 enroque, traer las torres al centro y proponer un juego un poco más tranquilo, pero con las piezas bien desarrolladas. Tras enroque, otro plan más agresivo, si quieres insistir en el ataque, es caballo G4. Y es una jugada donde el plan, si no conoces bien este tipo de posición, puede estar un poco escondido y a las blancas les puede costar un poco comprender qué es lo que queremos hacer aquí con negras. Pero si has escuchado bien cuál es nuestro plan, habrás comprendido que cuando el rey está en G1 y el peón está en H4, buscamos la ruptura G5. Y es lo que pretendemos con caballo G4 porque ahora la dama también estará acompañando el punto G5 en el ataque. Entonces aquí las blancas generalmente siguen con B3 para terminar tranquilamente su desarrollo y después de G5, H por G5, dama por G5, me parece que la jugada más normal en esta posición es caballo de 5 amenazando caballo por C7, entonces dama de 8. Y aquí, si bien las máquinas evalúan esta posición como cercana a la igualdad, creo que en la práctica jugar aquí con blancas es muy difícil porque directamente ya estamos llegando con el peón en H4 y estamos generando ya muchísimo ataque. Como podemos ver, por ejemplo, tras alfil B2,
H4, donde las blancas no podrían capturar en H4, porque tras dama por H4, la captura en C7 no sería suficiente, porque aunque perdiésemos la torre, daríamos mate. Entonces, H4 viene muy rápido, muy fuerte en la posición, y creo que aquí ya podemos estar muy contentos con negras. Entonces, tanto caballo G4 como alfil G4 creo que nos puede dar buenos resultados contra ese H4. Y pasamos a ver directamente qué pasa contra la jugada H3, que por cierto me parece que es la mejor forma de reaccionar ante nuestro ataque de flanco de rey. Y lo que buscan las blancas contra H4, que por cierto es la jugada que vamos a hacer porque es la norma número 1 de nuestro plan, que si me dejan jugar H4, juego H4 lo antes posible. Entonces las blancas lo que buscan ahora es cerrar esa columna H y esa columna G, y por eso era tan importante que este caballo aún estuviera en su casilla de salida. Si te ha extrañado que estuviera aquí todo este tiempo. Y es que si nosotros hubiéramos desarrollado el caballo por la casilla F6, entonces no podríamos seguir en este punto atacando y creando problemas a las blancas. Pero como el caballo aún está en G8, esta es la clave porque permite la jugada F5. Donde aquí las blancas vamos a analizar dos jugadas distintas. La primera G por F5. Esa jugada la vamos a analizar porque es la que más utilizan las blancas. Y luego analizaremos D por E5 porque es la única jugada que está dando resultados excelentes a las blancas y analizaremos por qué. Tras G por F5, alfil por F5. Y aquí voy a seguir con una línea significativa porque se juega generalmente D5, o es la opción que buscan las blancas, donde intentan ganar espacio, ganar tiempo sobre nuestras piezas y sobre todo cerrar el centro porque ya hemos conseguido abrir un poco el flanco de rey y sabemos que en las posiciones abiertas es más fácil generar situaciones de ataque. Entonces, para ser prudentes, juegan D5 cerrando la posición Y4, alfil D7, mantenemos el alfil manteniendo la tensión sobre el punto H3 y llegamos a una posición muy difícil de jugar por las piezas blancas que solo tienen una única jugada para no quedar realmente muy inferior en esta posición. Vemos que el alfil de A7 es un completo monstruo y que por eso las blancas generalmente juegan alfil E3, pero tras el cambio alfil por E3, F por E3 y caballo F6, vemos que tenemos mejores piezas porque el alfil de G2 choca contra el peón, el caballo de E2 no puede ir ni a G3, ni a F4, ni a D4, el caballo de C3 también está chocando contra sus propios peones, entonces las blancas tienen las piezas muy restringidas y también tienen peor estructura por esos peones doblados que están bastante feos en la posición. Entonces alfil E3 no es una buena opción, enroque tampoco es una buena opción porque ahora el rey aquí nunca va a estar seguro y tras caballo F6 tenemos un plan muy fácil de juego que es caballo G6 y caballo H4 para controlar el punto F4, terminar colocando un potro y vamos a generar muchísimo ataque contra el rey rival. Entonces aquí ya tenemos también más de un punto de ventaja. ¿Y cuál es la jugada que deben realizar las blancas para no quedar inferior, incluso poder luchar por la ventaja? F4, pero me parece una jugada bastante difícil de hacer y aquí podemos capturar en F4 y tras caballo por F4 jugar caballo F6, o otra opción podría ser directamente jugar caballo F6. Ambas alternativas llegamos en una posición que no se sabe bien quién está mejor, las máquinas evalúan como cercano a la igualdad, sin embargo prefiero las negras porque creo que las blancas tienen que rebuscar un poquito más sus planes, es más difícil jugar esta posición y sobre todo me gusta muchísimo nuestro alfil de F7 que tiene un radio de acción brutal, mientras que la mejor pieza que suele ser el alfil de G2 de las blancas ahora mismo está chocando contra su propia estructura. Así que creo que incluso esta posición es un poco más fácil de jugar para negras. G por F5 analizada, vamos a ver qué sucede tras D por E5, porque está dando muy buenos resultados a las blancas y es porque aquí cometemos generalmente el error de capturar el peón con caballo por E5, donde después de F4, jugada muy fuerte, este caballo va a sufrir
No podemos capturar el peón de C4 por un tema táctico, dama A4, muy conocido, dando jaque al rey amenazando el caballo y tras las complicaciones B5, caballo por B5, A por B5, dama por B5, las blancas ganan material porque están amenazando el rey, el caballo y la torre con el alfil de G2 y simplemente aquí perdemos. Así que no podemos capturar el peón y tras la retirada del caballo a F7, C6 o G6, las blancas siguen con G5 buena, han conseguido cerrar para siempre el flanco de rey, entonces no tenemos posibilidades de ataque. El alfil de G2 ahora sí es un monstruo y las blancas van a seguir con caballo de 5 y caballo de 4 con dos caballazos en la posición. Entonces es importante recordar la siguiente línea, que es F por G4, donde entraremos en complicaciones que nos van a ser favorables tras E por D6, G por H3. Y aquí las blancas generalmente juegan alfil por H3 y hay muy pocas partidas, además es la jugada más lógica y la jugada que nos vamos a entretener a analizar, porque seguramente si llegamos aquí algún día es la jugada que nos van a hacer, pero comentar torre por H3, que por cierto es novedad, pero la que recomienda Stockfish, donde tras alfil por H3 debemos capturar el peón de D6 porque D7 incordiaría bastante y tras dama por D6, dama por D6, C por D6, las blancas tienen mejor estructura de peones, parejita de alfiles y puntos fuertes para su caballito, incluso ambos, que este puede pivotar por F4 y D5. Sin embargo, nosotros tenemos calidad de más. Las máquinas evalúan la posición como igualdad, pero creo que es un poco más fácil jugar con la calidad de más. O yo al menos preferiría jugar con negras esta posición. Así que torre por H3, aunque sea la recomendación, no creo que nos deba preocupar. Y tras alfil por H3, que es la jugada que probablemente nos vayan a hacer, alfil por H3, torre por H3, seguiremos con dama de 7, importante, tocando la torre y preparando enroque. Y aquí solo he encontrado dos partidas en esta posición, ambas con la jugada torre H1, porque es la jugada más lógica. Sin embargo, la máquina recomienda caballo F4 entrando en una línea hiper compleja y difícil que os voy a mostrar simplemente para que la sepáis. Pero no creo que nunca nadie juegue caballo F4 si no está muy bien preparado, porque tras G5 a simple vista parece que las blancas están perdiendo porque amenazamos la pieza que defiende la torre de H3. Entonces, tras torre H1, vamos a enrocar y entramos a una variante un poco forzada con D por C7, dama por C7, caballo D5. Y aquí muy importante recordar para obtener ventaja la jugada caballo E5, donde las blancas no podrían capturar caballo por C7, porque después de caballo F3 jaque, rey F1, torre por D1, rey G2, el cambio de torres, simplemente las blancas perderían su caballo de C7. Entonces, caballo por dama no es posible. Y aquí la máquina, bueno, también hay una partida que sigue la recomendación de la máquina, que es B3, tras caballo E5, donde las negras siguen muy bien con caballo F3, rey F1, y aquí va a ser muy importante jugar dama E5 para centralizar la dama, dificultar el desarrollo del alfil y quedamos con una posición muy cómoda, cercana a un punto de ventaja, porque las blancas están un poco más descoordinadas, sobre todo ese rey de F1 nunca va a estar del todo seguro y podemos generar redes de mate con nuestro caballo de F3, nuestra dama y nuestro peón H. Así que posición cómoda si recordamos esa variante de que no debemos tomar, si vamos un poco atrás, tras D por E5 no debemos tomar ese peón de 5, sino que debemos entrar en F por G4, importante de recordar. ¿Sí? Y tras alfil por, torre por, dama de 7, vamos a comentar muy rápidamente la línea que recomienda la máquina tras caballo F4, donde aquí podemos escoger entre muchas jugadas, podemos desarrollar el caballo, enroque, pero la línea crítica que vamos a comentar es G5, donde parece que las blancas están perdiendo, pero tienen el recurso dama de 5, jugada muy difícil de encontrar, y tras G por F4, jugarían torre por H4, donde no podemos tomar la torre porque dama por G8 sería mate. Entonces, tras torre por H4, única, caballo C7,
no con el otro caballo porque las blancas capturarían la torre con jaque al rey. Y contra caballo C7, las blancas no pueden capturar el caballo porque entonces tras el cambio de damas capturamos la torre, las blancas también capturan la torre, pero importante, rey D7 para, tras caballo por E7, encerrar ese caballo con nuestro rey, con nuestro alfil, para luego simplemente ganar esa pieza. Entonces, ganar D por E7, ganar ese caballo no es una buena opción para las blancas, y tras caballo C7 deben entrar en la línea forzada torre por H8, única, sacrificando la dama, caballo por D5, torre por G8, rey F7, la paso un poco rápida, torre por A8, es todo forzado, caballo por C3, B por C3, alfil C5, D por C7, dama por C7, donde las blancas tendrían 2 o 3 peones de ventaja, pero una estructura bastante mala, están bastante descoordinadas, tienen casi todas sus piezas aún en su casilla de salida y tenemos buena compensación por estos peones. Así que aunque nos jueguen esa línea tan compleja, incluso jugando G5, llegamos a una posición muy interesante. Espero que te haya gustado esta receta y seguimos en el siguiente vídeo analizando qué sucede tras en Roque.